Hola, buenas noches. Siguiendo con los sistemas de primer orden y atendiendo a lo que me dijeron que hay que adelantar materia para poder que ustedes puedan leer esto antes de que iniciemos la clase. Entonces, bueno, vamos a seguir en lo mismo que estábamos hablando en el laboratorio, que era la llenada de un estanque y, y linealización con Taylor y variable incremental. Lo que pasa es que cuando lo hicimos con el sistema de primer orden, supusimos que la variable de salida, que en este caso que está saliendo del sistema, porque la variable de salida es el nivel constante, si el nivel está constante significa que lo que entra es igual a lo que sale. Ahora, que el nivel esté constante no significa que no haya movimiento, sino que significa que lo que entra es igual a lo que sale. Entonces, ahora, lo que sale está dado por las presiones de entrada y la presión de salida. Sale a la presión atmosférica. Y aquí la presión atmosférica más la presión de la columna de agua de Bernoulli sería el flujo volumétrico output sería igual a la característica de la válvula por raíz de delta P, que sería P1 menos P2. El flujo output sería la característica de la válvula, ρGH, que es la columna de agua, más P0, que es donde la presión atmosférica, menos la presión atmosférica. Entonces se cancelan los P0, quedando C sub B por raíz de ρG por raíz de H, y a todo esto que es constante le llamo K0 por raíz de K, raíz de H, disculpen. Si planteamos la ecuación de continuidad que el volumen respecto al tiempo es igual a lo que entra menos lo que sale, tenemos que el volumen es igual al área por la altura, y ahí tenemos la ecuación diferencial, y igual a FI menos K0 por H0. Si la escribimos, me queda A por dH de T más K0 por raíz de H igual F0. Ecuación no lineal, porque justamente la raíz de H no es lineal. La aproximación en serie de Taylor se define como f de x. Esto lo vamos a ver en profundidad en otras clases, por supuesto. Esto lo estoy haciendo con el asunto de la cápsula a posteriori. Es igual a la función en el punto más la derivada de la función evaluada en el punto por x menos x0, que es la variable dependiente x y la variable, o sea, la variable independiente es x y la variable dependiente f de x. Entonces, si nosotros tomamos que F0, F0 esto, que es no lineal, y lo linealizamos, decimos F0 igual a F0 en el punto, menos la derivada parcial con respecto a la altura de la ecuación evaluado en la altura de equilibrio. La derivada parcial de eso es K0 partido por 2 raíz de H supra 0 por H menos H0. F menos F en el equilibrio, lo sacamos de aquí, F menos L, F en el equilibrio, disculpen, esto es F0, F0 chica, o el F incremental, F menos F0, el F incremental, a eso le llamamos Kp porque eso sabemos que es un valor, y al H menos H0, dadas las variables incrementales, es el H chico. Y ahí recién tenemos una función que es lineal. ¿Qué significa que sea lineal? Lineal significa que f de a más lambda b es lo mismo que f de a más lambda f de b. Ahora, la función lineal siempre f en 0 es igual a 0. Pasa por 0 y además cumple la suma. Y eso cumple juntamente con una ecuación lineal, ya no tiene la raíz y por supuesto la vamos a resolver como la resolvimos antes. Continuamos entonces al linealizar.
reemplazamos las variables incrementales directamente en la ecuación principal. Por ejemplo, como dijimos que h era igual a h supra 0 más el incremento, va a ser h supra 0 más el incremento. F va a ser f sub i en el punto de equilibrio más el incremento. F sub i en el punto más el incremento. Menos f0 va a ser f0, f supra 0 más, menos f supra 0 en el incremento. Ahí está. Ahora, cuando llegamos a nivel constante, significa que el flujo input es igual al flujo output en torno al punto. Significa que también la altura es constante, por lo tanto la deriva es 0. Pero en el incremento sigue permaneciendo el flujo input y el flujo output. Eso da cuenta del dinamismo del asunto, o sea, aunque esté cayendo un mínimo de flujo, igual está saliendo un mínimo de flujo, o sea, esto está dinámicamente quedando a nivel constante. Entonces, la ecuación incremental es A por dH de t igual a Fi menos F0. A por dH de t más Kp por h, ahí está linealizada la ecuación, y aplicamos la transformada de Laplace. Ahora ya tenemos una ecuación en transformada de Laplace linealizada. Buscamos la variable, en este caso la variable salida es la altura, h, y el f input es la entrada en s. El f input en s es Laplace del f input, y el f input tiene un monto f input partido por s. Esto es 1 partido por s, pero para poder que quede general, f input. Después tenemos acá que la salida partido por la entrada es igual a 1 partido por as más kp. Dejamos mónico el polinomio de abajo y concluimos que h de s es igual a f de i de s por la función de transferencia equivalente. De inmediato, como la función de transferencia equivalente va a tener el polo más ese polo, va a ser a0 por e elevado a 0 más a1 por e elevado a menos kp partido por a por t, donde a0 va a ser h en s evaluado en s igual 0. Al cancelar nos queda fi partido por kp, y lo mismo el otro va a ser a1 va a ser h de s por s más kp partido por a evaluado en s igual a menos kp partido por a, y eso nos da menos fi partido por kp. Y ahí tenemos la solución final. Fi partido por... Disculpen. Fi partido por kp Fi partido por kp es la solución final. Entonces, Fi partido por kp es lo que me dio la 0, y menos Fi partido por kp es lo que me dio la 1. Y ahí nos queda el monto que es Fi partido por kp. Pero esta ecuación h de t funciona en torno al punto por ser no lineal. Y aquí vimos materia ya de toda la prueba, porque vimos sistema de primer orden, la linealización y las variables incrementales. Eso sería, niñas, jóvenes, por el momento, para que vayan estudiando lo que es variable incremental y linealización. Me comuniqué con la ayudante, así que va a tratar de hablar con ustedes y fijar el día de la ayudantía. Eso sería, chiquilla. Que estén bien.